generalidades de los huesos y las articulaciones. Es muy importante, ¿verdad?, abordar esta clase para que en las próximas clases pues tengamos mayor conocimiento de todas las estructuras que vamos a conocer del cuerpo humano. La siguiente que vamos a estudiar, ¿verdad?, son los huesos y los músculos del cuerpo. Y pues el día de hoy vamos a ver sobre las generalidades, ¿verdad? Muy importantes, los huesos y las articulaciones, que son parte, ¿verdad?, importante, y lo que constituye la mayor parte del cuerpo. Tenemos, ¿verdad?, que el sistema esquelético lo constituyen los huesos, que son piezas duras, resistentes y básicamente nos sirven de sostén, ¿verdad? Sostienen lo que son los músculos y todas las estructuras que tenemos en el cuerpo. Funciona, ¿verdad?, como elementos protectores, por ejemplo, el cráneo y las órbitas, y como elementos articulares, que los vamos a ver más adelantito. Se divide en dos partes funcionales, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial lo constituye una cabeza, ¿verdad?, entre ellos, ¿verdad?, el principal hueso, ¿verdad?, que son los que forman el cráneo. El cuello, encontramos los huesos hioides y las vértebras cervicales. En el tronco encontramos las costillas, el esternón, vértebra y el sacro. Y el esqueleto apendicular lo constituyen los huesos de los miembros, ¿verdad?, incluyen la cintura escapular y la pélvica. Aquí tenemos, ¿verdad?, una imagen en la cual muestra el esqueleto axial, lo constituye, ¿verdad?, decíamos la cabeza, ya sea la parte interior y posterior, el tórax, que incluye todas las costillas, la columna vertebral, ¿verdad?, y la parte del sacro. Eso constituye lo que es el esqueleto axial. El esqueleto apendicular lo constituye los miembros superiores, los miembros inferiores, ¿verdad?, los huesos que constituyen la pelvis, ¿verdad?, que tenemos los coxales, isquium, bilaterales, y la parte de la clavícula y la parte posterior tenemos la escápula, que lo podemos ver en esta parte de acá, ¿verdad? Eso constituye, ¿verdad?, se divide el esqueleto. En la parte de la cintura encontramos, ¿verdad?, lo constituyen los huesos escapulares, en ellos encontramos la escápula y la clavícula, que era lo que les mencionaba, y su principal función es unir los miembros superiores al tórax. Y en la parte pélvica encontramos los huesos coxales, que es lo que les mencionaba, y el hueso sacro, y su función es conectar los miembros inferiores, ¿verdad?, con ellos. Continuando, ¿verdad?, tenemos que conocer sobre los cartílagos, ¿verdad?, porque son uno de los puntos de unión de los huesos, y este se define como un conjunto de tejido conectivo semirrígido. ¿Por qué semirrígido? Porque, como podemos observar en esta parte, ¿verdad?, son más fibroelásticos que los huesos son más duros, sólidos, ¿verdad?, que es lo que permiten proteger y dar sostén a las estructuras que tenemos, por ejemplo, aquí en el tórax. Entonces, el cartílago se considera un tejido conectivo semirrígido y flexible, ¿verdad?, y que forma parte también del esqueleto porque sostiene, ¿verdad?, lo vamos a encontrar en la parte de los extremos de cada uno de los huesos que permite unirse con otro hueso. Entonces, en esto, ¿verdad?, las superficies articulares que forman parte de una articulación, ya sea sinovial, ¿verdad?, u otro tipo de articulaciones que la vamos a ver, están recubiertas de cartílago, que esta parte más blanquita, eso es lo que es el cartílago. El hueso es un tejido vivo, especializado, ¿verdad?, se considera especializado porque las funciones son muchas y es una forma sólida. A diferencia del cartílago, ¿verdad?, el hueso es sólido y forma la mayor parte del esqueleto y es el principal tejido, ¿verdad?, de sostén del cuerpo. Dentro de sus funciones principales, como les decía, soporte al cuerpo y a las cavidades vitales. Como les mencionaba, en el tórax encontramos dos de los órganos vitales, como son los pulmones y el corazón. Entonces, por lo tanto, una de las funciones es soporte del cuerpo, ¿verdad?, sostiene todas las estructuras del cuerpo y las cavidades, ¿verdad?, que las protegen. Protege también otras estructuras vitales, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos en el cerebro que el cráneo protege el cerebro, que es uno de los órganos vitales, ¿verdad?, las estructuras vitales para la vida. Asimismo, los pulmones y el corazón, entonces también protege estructuras vitales. Es la base de la mecánica del movimiento porque funciona, ¿verdad?, como palanca al realizar diversos movimientos, como por ejemplo flexión, extensión de diversos huesos, ¿verdad?, y diversas partes del cuerpo. Almacena las sales minerales porque
En el hueso encontramos la mayor cantidad, ¿verdad?, de calcio del cuerpo, ¿verdad? Que según la cantidad de calcio que tenga el cuerpo, pues así va a ser la función, ¿verdad?, de él en cada una de las otras estructuras u órganos, porque del calcio no solamente sirve para fortalecer huesos, sino también para otras funciones que realiza el organismo, ¿verdad?, en su función normal. Y el aporte continuo de glóbulos rojos nuevos que se producen en la médula ósea. Esa la vamos a encontrar en la mayor parte en los huesos largos, ¿verdad? Y algunos huesos planos que vamos a observar, ¿verdad?, como las espinas ilíacas. Ahí podemos encontrar médula ósea y pues su función en el cuerpo humano es de vital importancia. Según su configuración externa, los huesos, ¿verdad?, según su forma, se pueden dividir en huesos largos, huesos cortos, planos o irregulares. En los huesos largos predominan o sobresale la longitud, son más largos que anchos. Entre ellos mencionamos, ¿verdad?, el húmero y el fémur, que son el ejemplo más clásico de los huesos largos. En los huesos cortos encontramos, ¿verdad?, que sus tres ejes son semejantes. En ejemplo de ellos tenemos los huesos cuboideos, entre ellos se mencionan a nivel de la mano, ¿verdad?, se llaman huesos carpos los de la mano y tarsos los de los pies. Los huesos planos son más largos y anchos, ¿verdad?, con espesor reducido y lo encontramos en el cráneo. Y los huesos irregulares tienen formas y tamaños irregulares, ¿verdad?, puede ser corto, plano, y esto lo vamos a encontrar en los huesos de la cara, básicamente, donde se encuentran, ¿verdad?, los senos paranasales. Así, ¿verdad?, podemos observar, ¿verdad?, entre los huesos planos se mencionan el esternón, ¿verdad?, vemos su forma que es más ancho que largo. En los huesos largos tenemos, ¿verdad?, el fémur, que es uno de los principales huesos más largos del cuerpo. Tenemos las costillas, ¿verdad?, otro de los huesos largos. Igual, en los huesos largos mencionamos los tarsos de los pies, ¿verdad?, que son más largos. Y los cortos tenemos, ¿verdad?, que estos sirven como cuña entre uno y otro hueso. Entonces, lo mencionamos entre los huesos cortos, ¿verdad?, de los pies. Y los huesos planos tenemos, ¿verdad?, los huesos del cráneo. De ellos tenemos, ¿verdad?, el parietal, que es un hueso plano, y los coxales, que lo tenemos a nivel de la pelvis. También, ¿verdad?, se clasifican según su característica, ¿verdad?, si son neumáticos o son sesamoideos. Los neumáticos presentan cavidad llena de aire. Entre ellos se mencionan, ¿verdad?, los que presentan celdas, son de dimensión reducida, y los senos tienen un diámetro mucho mayor. Dentro de los que tienen características, ¿verdad?, con dimensión reducida, tenemos los hemorroidales y los mastoideos. Y los senos, ¿verdad?, los maxilares, esfenoides y frontal, que son básicamente los senos paranasales que tenemos en la cara. Y los sesamoideos son anexos a un tendón o un ligamento y se articulan con un hueso vecino, ¿verdad? Y por lo general sirve de apoyo a los otros huesos vecinos que tengan. Ejemplo de esto es la rótula patela, que la encontramos en la parte anterior de la rodilla. Ejemplo, ¿verdad? Estos huesos largos, la estructura, cómo se encuentran formados, ¿verdad? Un hueso, en general un hueso largo, el que tiene toda la estructura propia de un hueso, ¿verdad?, por sus características. Tenemos las epífisis, que son puntos de unión, la cabeza del fémur, que es donde se encuentra el cartílago articular, que es el punto de unión con otro hueso. Tenemos la parte de la diáfisis, que es la parte externa, que está recubierta básicamente por periósteo, ¿verdad?, que es el hueso más compacto o duro, que es el que recubre la parte externa, ¿verdad?, de los huesos. Y el tejido esponjoso o el hueso esponjoso, que se le llama, que es la parte interna del hueso, en el cual encontramos la médula ósea. Entonces, la médula ósea está constituida por médula ósea amarilla, que es la grasa, ¿verdad?, o tejido adiposo, y la médula ósea roja, que es la que se encarga de formar los elementos, todos los elementos de la sangre, ¿verdad?, es donde se origina todos los elementos de la sangre, ya sea la serie mieloide, la serie linfoide, ¿verdad?, y los otros elementos, formas de la sangre. En la parte distal de los huesos largos tenemos la epífisis, ¿verdad?, que también son puntos de unión o carillas donde se unen con los huesos que van hacia la pierna, ¿verdad? Si esta es la parte del fémur, ¿verdad?, si esta es la parte más proximal y esta es la parte distal que se va a unir con los huesos, la tibia y el peroneo. Hablamos, ¿verdad?, de la superficie de los huesos. Hay irregularidades entrantes, salientes, ¿verdad?,
o superficie áspera en la parte externa de los huesos. Entonces, esto se le llamamos eminencias articulares, pueden ser regulares, ¿verdad? Como la cabeza del húmero o los cóndilos en el fémur, que vemos que estamos viendo, ¿verdad? Esta parte de acá, que son la parte de la epífisis, los cóndilos del fémur. Y las eminencias extraarticulares, que estas son muy variables, entonces son estas eminencias extraarticulares porque están fuera de las articulaciones, no se encuentran en las articulaciones, sino en la parte externa, en la parte de la diáfisis de los huesos, ¿verdad? Los huesos largos y la parte externa de los demás huesos son irregulares, pueden ser rugosas y son los puntos de unión de los músculos, ligamentos, ¿verdad? Y también podemos encontrar en los huesos, ¿verdad? Otras cavidades o irregularidades en las cuales, ¿verdad?, permiten la entrada, ¿verdad?, o salida de vasos sanguíneos, nervios, etc. Entonces, según, ¿verdad?, las cavidades que presenten en los huesos pueden ser articulares, que son depresiones, ¿verdad?, que encajan en una saliente de un hueso. O sea, un hueso termina en la parte, en un extremo de huesos, tiene una parte, ¿verdad?, en forma de cavidad que permite unirse con otro hueso. Y en las cavidades no articulares tenemos que hay cavidad de inserción, ¿verdad? Básicamente es donde se fijan o se unen los músculos a un determinado hueso. Como cavidades de recepción tenemos son los canales o surcos que por el que pasan los tendones, las arterias, venas y nervios. Y las cavidades de ampliación, que son celdas o espacios en la cual encontramos, ¿verdad?, ejemplos de ellos que son los senos paranasales, que es básicamente donde encontramos esos espacios o cavidades. En la configuración interna de los huesos, ¿verdad?, tenemos que el hueso compacto en la parte externa, ¿verdad?, es más periférico, y le continúa, ¿verdad?, el tejido esponjoso, ¿verdad?, que es donde constituye la parte interna. El hueso esponjoso, o también llamado trabecular, se forma, ¿verdad?, por unas laminillas, espacios, ¿verdad?, trabéculos, que comunican espacios entre sí. Y estos espacios, ¿verdad?, donde encontramos la médula ósea. En su orientación, ¿verdad?, va a estar dada o proporciona al hueso una mayor resistencia. Como decíamos, ¿verdad?, dividíamos los huesos en largos, cortos y planos. Los huesos largos presentan, ¿verdad?, una diáfisis, que es la parte del hueso compacto, la parte externa, y la epífisis, que es el hueso esponjoso. Y ambos van a estar rodeados por una lámina de hueso compacto, que es el hueso, es lo que le da la dureza al hueso en sí. Los huesos cortos van a estar formados por hueso esponjoso y también rodeados por hueso compacto. Y los planos van a estar formados por hueso esponjoso, ¿verdad?, que se encuentra entre dos láminas también de hueso compacto. Y en los huesos de la bóveda del cráneo, el hueso esponjoso se le conoce como diploide, ¿verdad? Esa es una característica que tienen los huesos del cráneo. Como decía, la médula ósea se encuentra en la cavidad medular de los huesos largos y en las cavidades de los huesos esponjosos, ¿verdad? Entonces, su función principal es que participa en la formación y renovación de las células de la sangre, ¿verdad?, o la hematopoiesis. Esa es su principal función. Entonces, como la médula ósea en sí, ¿verdad?, constituye, pues se considera un órgano aparte. ¿Por qué? Porque su función en la hematopoiesis es una de las principales de gran importancia, ¿verdad?, porque permite explicar, ¿verdad?, la función o la alteración que se puede dar en alguna de las series de los elementos de la sangre. Entonces, por eso es de importancia y se estudia, ¿verdad?, como un órgano aparte, por la complejidad y la importancia de él. La parte externa, les decía, ¿verdad?, que el periósteo es una membrana fibroelástica, rodea la superficie externa de los huesos, excepto donde tenemos cartílago. O sea, donde encontramos el cartílago, que son los extremos de cada hueso, ¿verdad?, no vamos a encontrar periósteo, porque ahí tenemos el cartílago articular, que es el punto donde se va a unir un tendón, un ligamento u otro hueso, ¿verdad? Participa en el crecimiento de los huesos y en su vascularización. El cartílago epifisiario lo vamos a encontrar en los huesos largos de los jóvenes, ya que permite, ¿verdad?, el crecimiento de la longitud del hueso.
Otra parte importante estudiar, una de las ramas de la anatomía es la artrología o la sindesmología, que nos permite, ¿verdad? Se encarga de estudiar las articulaciones, que también se le llama juntura o coyunturas. Y se define articulación como el conjunto de formaciones blandas o duras que sirven para unir dos o más huesos. Y se clasifican según su estructura o su característica anatómica y según su función, según el movimiento que permiten realizar. Según su clasificación estructural tenemos articulaciones fibrosas, ¿verdad? Las cuales no hay cavidad y los huesos se mantienen unidos por un tejido fibroso. Como su nombre lo dice, son articulaciones fibrosas, ¿verdad? El tejido que vamos a encontrar no es tejido óseo, sino fibroso o fibroelástico que permite darle movimiento a él. Las articulaciones cartilaginosas, ¿verdad? En la que tampoco no hay cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por cartílago. En este caso es un tejido fibroso el que une las articulaciones fibrosas, como su nombre lo dice, las articulaciones cartilaginosas, el cartílago el que une esta articulación, ¿verdad? Y las articulaciones sinoviales, ¿verdad? Tienen una cavidad sinovial, que eso es el que la diferencia de ambas, ¿verdad? Son las articulaciones sinoviales si tienen cavidad sinovial, que vamos a ver, ¿verdad?, que encontramos en esta cavidad sinovial. Y igual que en la anterior, pues, también vamos a encontrar tejido conectivo y ligamentos accesorios que van a permitir su movilidad. Según su clasificación funcional, decíamos sinartrosis, ¿verdad? Según los términos a utilizar, sinartrosis es una articulación inmóvil. La anfiartrosis, la articulación de movimiento limitado, y la diartrosis, una articulación de gran movimiento, que son, las diartrosis son todas las articulaciones sinoviales, que es la que van a tener, ¿verdad?, una cavidad sinovial. En las articulaciones fibrosas tenemos las suturas que las vamos a encontrar en el cráneo, ¿verdad?, en los huesos del cráneo, y estas son consideradas una sinartrosis. Estas no hacen movimiento, o sea, solamente es un tejido fibroso que lo une, un hueso entre otros. Por ejemplo, los parietales con los temporales es una sutura que da solamente de tejido fibroso. Las sinostosis son huesos separados, ¿verdad?, que encontramos en el feto y en el niño, que se fusionan, ¿verdad?, como una sinartrosis también. La sindesmosis, que cuando hay una distancia entre un hueso, ¿verdad?, es una distancia mayor que las suturas, ¿verdad? En este caso vamos a encontrar tejido conectivo fibroso en forma de ligamento o una membrana entre un hueso y otro hueso. Por ejemplo, la articulación tibio-peronea, que la vamos a ver. Y la gonfosis con una articulación dentoalveolar. La articulación dentoalveolar la vamos a ver, ¿verdad?, en nivel de la cavidad oral. Entonces tenemos, por ejemplo, articulaciones fibrosas, les decía, ¿verdad? Esta es una membrana fibrosa que une dos huesos. Por ejemplo, tenemos el hueso frontal con el parietal, ¿verdad? Es una sutura, es una línea que queda de tejido fibroso. Eso es un tipo de articulación fibrosa, ¿verdad?, que se le llama sinartrosis. Tenemos el otro tipo de articulación, ¿verdad?, que es la sindesmosis, que es la unión de la articulación tibio-peroneo, ¿verdad? Tenemos aquí la tibia, que es el hueso prominente en la pierna, y la articulación que lo une, es una membrana interósea, una membrana entre dos huesos, es la articulación, ¿verdad?, tibio-peronea que podemos encontrar en la pierna. Y la gonfosis, que es la otra articulación, ¿verdad?, que este es el apulpo o el alveolar, ¿verdad?, es la raíz del diente, tenemos acá el diente, la raíz del diente, ¿verdad? Entonces aquí hay un ligamento periodontal, ¿verdad? Este es otro tipo de articulación gonfosis. Esta es la membrana que lo une, ¿verdad? Permite que mantenga sostenido al diente. Dentro de las articulaciones, ¿verdad?, pasando a las otras articulaciones cartilaginosas, tenemos la sincondrosis o cartilaginosa primaria. En esta, lo que hace, ¿verdad?, es un cartílago hialino, que lo vamos a encontrar en la placa epifisiaria. También se considera una sinartrosis, ¿verdad?, pero al final, cuando el hueso deja de crecer en un adolescente, ¿verdad?, cuando en el tiempo estipulado que ya los huesos dejan de crecer, entonces se convierte en una sinostosis. Un ejemplo de esto es la articulación, ¿verdad?, de la costilla, la primera costilla en el manubrio del esternón, ¿verdad? Ya después que ya deja su crecimiento normal, ¿verdad?, ya se convierte en una sinostosis. Otras articulaciones cartilaginosas que tenemos, ¿verdad?, ejemplo, es la sínfisis o cartilaginosa secundaria. Esta la vamos a encontrar en el extremo de los huesos que están cubiertos por cartílago hialino.
y tienen un disco ancho, un disco plano fibrocartilaginoso. Por ejemplo, lo encontramos este tipo de articulaciones en la sínfisis del pubis, en el manubrio con el cuerpo del esternón y las articulaciones de los cuerpos intervertebrales, o sea, entre una y otra vértebra vamos a encontrar. Esas son consideradas una anfiartrosis. Aquí tenemos, ¿verdad?, ejemplos de las articulaciones cartilaginosas. Tenemos en las placas epifisiarias, como les decía, tenemos la epífisis del hueso, las placas epifisiarias que son cartilaginosas. Esta parte blanquita es el cartílago y la parte de las epífisis también, que permite, ¿verdad?, ya cuando el niño, el adolescente ya deja de crecer y llega a hombre, ya entonces esta ya desaparece y queda como una sinaptosis. Ya esta placa de crecimiento solamente se encuentra en los adolescentes, ¿verdad?, y niños, que el hueso va creciendo y cuando ya llega a su edad, ya eso ya no existe. Y tenemos aquí, ¿verdad?, la otra cartilaginosa. Tenemos, ¿verdad?, en la sínfisis del pubis, que permite unir los dos huesos, ¿verdad?, que van a unirse, estos dos huesos coxales, ¿verdad?, van a unirse en la sínfisis del pubis, que es la área más prominente en la parte anterior del hombre y la mujer, ¿verdad?, que es esta parte donde se encuentra la unión de, ¿verdad?, los órganos pélvicos, y aquí es la parte de unión, ¿verdad? Entonces, otras estructuras son las que protegen la parte de los órganos de los genitales en el hombre y la mujer. Y son los dos coxales, ¿verdad?, que se unen. Aquí tenemos también caries articulares. Estas están formadas por articulaciones cartilaginosas. Este es cartílago, lo que encontramos acá. Y las articulaciones sinoviales, que son el tercer tipo de articulaciones, ¿verdad?, presentan un espacio en una cavidad sinovial y le permite a la articulación un gran movimiento, ¿verdad?, por lo que estas son llamadas diartrosis. Entonces, en esta tenemos, ¿verdad?, que los huesos están cubiertos por cartílago hialino, que se le llama un cartílago articular. Ejemplo de esto, ¿verdad?, tenemos una articulación sinovial típica en la cual vemos un corte, ¿verdad?, en plano coronal, hacemos un corte en el cual podemos observar, ¿verdad?, el hueso articular, ¿verdad?, de este dedo. Hacemos un corte, aquí está la articulación, hacemos un corte en el cual podemos observar, ¿verdad?, que esta es la parte del hueso, digamos la parte más alejada, decíamos que la parte más proximal, cercana a la cabeza, y la parte más distal, en la parte más alejada. Entonces, esta es la parte proximal y la parte distal. En la parte proximal tenemos el periósteo, que es la parte que está recubriendo el hueso, ¿verdad?, esponjoso. Vemos que tiene unas celdas, espacios chiquititos ahí. Y entonces esto corresponde a lo que es la articulación. Entonces, tenemos la cápsula articular. Entonces, la articulación sinovial está formada por una cápsula articular, la membrana sinovial, y dentro de ella, esta parte amarilla, es donde encontramos el líquido sinovial. Entonces, una articulación sinovial es la única que tiene un líquido sinovial. Entonces, que es lo que le permite, ¿verdad?, esta parte aquí, hacer una correcta lubricación para que haya un movimiento de flexión y extensión en esta articulación. Entonces, podemos observar que no todos los huesos, no todas las articulaciones hacen el movimiento de flexión y extensión. Entonces, a eso se debe, ¿verdad?, según sus características. En los componentes de las articulaciones sinoviales tenemos la cápsula articular, como decíamos, que es la parte más externa, es una membrana sinovial y una capa fibrosa externa, ¿verdad?, que es la que se fija o se une o se adhiere, ¿verdad?, al periósteo, que es el hueso más externo. Los ligamentos, que son fibras, ¿verdad?, de capas fibrosas que van a unir, ¿verdad?, y van a evitar las luxaciones. ¿Qué nos dice eso? Que el ligamento hace que se estire y se pueda realizar todos los movimientos, ¿verdad?, de esta articulación, de manera que no sufra alguna lesión. Pero cuando hablamos de luxaciones es cuando alguno de esos ligamentos se daña, ¿verdad? Y el cuerpo adiposo articular, ¿verdad?, que son las acumulaciones adiposas en la membrana sinovial, que eso lo encontramos en la parte interna de la cápsula articular, ¿verdad? Continuando, tenemos, ¿verdad?, que estas articulaciones en la parte interna, que es la parte que miramos, ¿verdad?, de la articulación, tenemos líquido sinovial, que es cristalino amarillo, ¿verdad?, que secreta, que esto es secretado por la membrana sinovial. Y está compuesto básicamente por ácido hialurónico y es secretado por la membrana sinovial. La función principal del líquido sinovial es disminuir la fricción y absorbe los golpes, aporta oxígeno, ¿verdad?, y aporta los nutrientes necesarios para el cartílago articular, para que realice un buen movimiento.
Otro de los componentes que tenemos en articulaciones sinoviales son los ligamentos accesorios, los discos o meniscos articulares y las bolsas sinoviales, ¿verdad? Las bolsas sinoviales están constituidas de tejido conectivo y acolchonan los movimientos o algún golpe o caída que sufre una persona, ¿verdad? Entonces permite acolchonar, ¿verdad? Como amortiguar, ¿verdad? El movimiento o algún trauma por caída de una persona. Y las vainas tendinosas, que también son bolsas que vamos a encontrar en forma de tubo que envuelven los tendones que están sometidos a flexión o movimiento constante. Por ejemplo, la articulación del hombro, la muñeca y el tobillo. En las articulaciones sinoviales, ¿verdad? Las vamos a encontrar como artrodiesas planas, son rectas o levemente curvas y permiten los movimientos de deslizamiento. Por ejemplo, las articulaciones intertarsiana, la intercarpiana. Cuando nos referimos a intertarsiana, los tarsos son los del pie, ¿verdad? Entre dos tarsos, entre dos carpos, que son los de la mano. Las esternoclaviculares, que es la articulación del esternón con la clavícula, y las acromioclaviculares, que es la acromión con la clavícula. Y las esternocostales, ¿verdad? Así mismo. La articulación se va a llamar según una unión entre los dos tipos de huesos que vayamos a encontrar. Y la articulación en bisagra, que la vamos a encontrar, ¿verdad? Cuando hay una superficie convexa de un hueso, encaja con la superficie cóncava de otro, ¿verdad? Y permite movimientos angulares en un solo eje. Ejemplo de ello tenemos las articulaciones del codo, la tibiofemoral y la interfalágica. Aquí podemos observar, ¿verdad? Los tipos de articulaciones sinoviales. En esta encontramos, ¿verdad? La articulación entre el navicular, la articulación que se da, ¿verdad? A nivel del navicular y el segundo y el tercer cuneiforme. Entonces los huesos se llaman cuneiformes. Primero, segundo, tercero y cuarto huesos cuneiformes. Entonces la unión entre estos dos con este hueso se le llama una articulación sinovial. Y en esto en forma de bisagra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el hueso, el húmero, que es el hueso del brazo, ¿verdad? Se une con el cúbito, ¿verdad? Tenemos la escotadura coclear, que esta parte de acá, la cara articular, que es la que permite que se una, ¿verdad? Con la tróclea, que al unirse esto, ¿verdad? Esta es la parte que es más prominente en el codo. Este es el hueso que se observa más prominente en el codo, es el hueso de la parte de la escotadura troclear, perdón, del cúbito. Entonces, ella se inserta en esta parte, entonces funciona como bisagra, permite realizar los movimientos de flexión y extensión. Las otras dos articulaciones, ¿verdad? Que encontramos en articulaciones sinoviales son en forma de trocoide, pivote rotatoria. Es una superficie redondeada y la encontramos un hueso que articula con otro, ¿verdad? Formando en forma de anillo, y forma parte de un ligamento. En esta encontramos la articulación atlantoaxial o la radiocubitales, ¿verdad? Que la vamos a observar. La condilia o elipsoide, que es lo que permite, ¿verdad? Con una superficie convexa encaje en otra superficie cóncava. Entonces, esta permite la flexión y la extensión, la abducción y aducción, ¿verdad? En la articulación de la muñeca o la metacarpofalángica, ¿verdad? La que permite unir los metacarpos, ¿verdad? Con la falange, entre el segundo y el quinto dedo. Otras articulaciones, ¿verdad? En silla de montar, que son las superficies articulares, ¿verdad? Que permiten la flexión y la extensión, ¿verdad? Entre ellas tenemos la carpometacarpiana y la enartrose o las articulaciones esferoidales, ¿verdad? Que permiten, tienen una forma, la superficie de ellas tiene forma de esfera que encajan con otra, ¿verdad? En forma de copa. Esta permite la flexión, la extensión y la aducción, ¿verdad? Por ejemplo, de ellas son la articulación del hombro y la de la cadera. Son articulaciones, ¿verdad? Esferoidales. Las otras son en silla de montar. Entonces tenemos en esta, ¿verdad? La articulación, ¿verdad? Que decíamos en pivote trocoide, que permite, ¿verdad? Unir, aparte del hueso, ¿verdad? Del radio con el cúbito, ¿verdad? Esta es la unión, esto es lo que permite hacer un giro, ¿verdad? De flexión, aducción y abducción, este movimiento hacia la parte medial y hacia la parte lateral. La articulación en sí de montar, la tenemos ejemplo de esto, ¿verdad? La unión metacarpofalángica, decía, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? El trapecio, que es uno de los huesos, ¿verdad? Estos son los carpos.
Todos estos, cada uno de ellos tiene su nombre, ¿verdad? Estos son los huesos carpos de la mano, que son los que constituyen la parte de la palma de la mano. El trapecio es uno de los huesos, ¿verdad?, que se une con el primer metacarpiano. Primer metacarpiano, ¿verdad? Y es lo que permite en silla de montar. El aspecto y la forma de ellos permite, ¿verdad?, que encajen en forma de silla de montar. Entonces, el movimiento que realizan esto, ¿verdad?, entre ellos. Entonces, los movimientos que realizan abducción, abducción, ¿verdad?, y hiperextensión también. La otra articulación es la condilia, ¿verdad? La encontramos entre estos dos huesos, ¿verdad? De la mano también tenemos el semilunar, el escafoide. Estos dos huesos permiten unirse con el radio, ¿verdad? Entonces le permite realizar su movimiento en la muñeca, una mano, ¿verdad?, de extensión, hiperextensión, aducción y abducción. Y la otra articulación, la forma de articulación que tenemos en la cabeza del fémur, ¿verdad?, con el acetábulo, el coxal, ¿verdad? La parte de la carilla articular del hueso coxal que se une con la cabeza del fémur, que permite hacer los movimientos, ¿verdad? Abducción, aducción, flexión, extensión y rotación, circunducción también. Fuera, ¿verdad?, hacia la parte interna, ¿verdad?, y gira entre el mismo eje. Tenemos aquí de manera general todas las articulaciones, ¿verdad?, sinoviales que estudiamos, ¿verdad? La atlantoaxoidea, ¿verdad?, media, que la encontramos en la parte de la parte inferior del cráneo. Es una de las vértebras, ¿verdad?, que vamos a estudiar, igual que las de revisar, en la cual pues, permite unirse ese uno, que es la atlas, ¿verdad? Esta es la articulación, ¿verdad?, entre ellas, en la parte media, y permite mantenerla fija entre ellas. La otra articulación, ¿verdad?, que es en forma de trocoide, ¿verdad?, que gira alrededor de ella. Entre ellas tenemos, ¿verdad?, la cabeza del fémur, ¿verdad? Igual vemos aquí la articulación acromioclavicular, permite unir la clavícula con el acromion, ¿verdad?, que tenemos la parte donde se unen ahí entre sí, ¿verdad? Acromion es el hueso que prominente unen entre sí, y la articulación acromioclavicular, ¿verdad? Y permite hacer los movimientos hacia arriba, hacia abajo también, y hacia atrás. La articulación del codo que en forma, ¿verdad?, de flexión y extensión, ¿verdad? Tenemos aquí los dos huesos, el cúbito y el radio, permiten unirse, ¿verdad?, en forma de bisagra. Ellos permiten hacer los movimientos, ¿verdad?, de flexión y extensión. La articulación, ¿verdad?, carpometacarpiana, que decíamos, ¿verdad?, del trapecio, se une con el primer metacarpiano y permite realizar los movimientos, ¿verdad?, de flexión y extensión. Igual esta, ¿verdad?, hacemos movimientos de aducción también, aducción y abducción. Y la articulación, ¿verdad?, metacarpofalángica, que permite hacer la movimiento de flexión y extensión, abducción y aducción, ¿verdad? La unión de este metacarpo con la segunda falange, perdón. Y el movimiento que se puede realizar, ¿verdad?, a nivel de la cadera, ¿verdad?, en el punto de inserción de la cabeza del fémur con el acetábulo, en la articulación de la cadera permite hacer movimientos, ¿verdad?, multiaxiales. Girar, ¿verdad?, hacia la parte interna, externa, flexión, extensión y rotación. Tenemos, ¿verdad?, aquí que nos ilustra las tres articulaciones. Tenemos articulación sinovial, ¿verdad?, que decíamos que está cubierta por una parte fibrosa, ¿verdad?, la membrana sinovial, y en la parte interna, ¿verdad?, que tenemos el cartílago articular. Y en este espacio que tenemos aquí, en esta cavidad, es donde se encuentra el líquido sinovial, que le sirve para lubricar este tipo de articulaciones, ¿verdad? Entonces, por un ejemplo de esto, la articulación de la rodilla, que también tenemos los cojinetes, ¿verdad?, o almohadillas, colchonetas, que también le llamamos, que son los que amortiguan, ¿verdad?, el movimiento y cualquier trauma que puedan sufrir, ¿verdad?, en estas articulaciones a nivel sinovial. Las otras articulaciones que decíamos, ¿verdad?, recordando las fibrosas que las encontramos en el cráneo, básicamente se conocen como suturas, ¿verdad?, suturas, ¿verdad?, en el cráneo, que une un hueso, ¿verdad?, tenemos el parietal con el frontal, ¿verdad?, ambos temporales, ambos lados, y la parte del hueso occipital. Las articulaciones sindesmosis, ¿verdad?, que tenemos una membrana que permite unir dos huesos, ¿verdad?, el cúbito y el radio, para mantenerlos fijos entre sí.
las articulaciones cartilaginosas, que es las que encontramos cartílago articular y permite unirlos entre sí y realizar un determinado movimiento. Y otras articulaciones secundarias que le llamamos, ¿verdad? Que es la que permite unir, ¿verdad? Un cartílago fibroso, una y otra vértebras. Entonces, recordando, ¿verdad? Los movimientos que se pueden realizar con cada una de las articulaciones, ¿verdad? Tenemos la articulación atlanto-occipital, permite hacer el movimiento de flexión, extensión e hiperextensión. La articulación del hombro, los movimientos de flexión y extensión e hiperextensión. Asimismo, la articulación del codo realiza movimientos de flexión y extensión. Teniendo así la articulación de la muñeca, ¿verdad? Igual flexión, extensión e hiperextensión. Igualmente la articulación de la cadera hace los mismos movimientos que la anterior y la de la rodilla, flexión y extensión, flexión y extensión. Igual la intervertebral, ¿verdad? Permite hacer los movimientos de flexión a ambos lados, el derecho y el izquierdo. La articulación del hombro permite la aducción hacia adentro y la abducción hacia afuera, ¿verdad? Cuando separamos hacia afuera. La articulación de la muñeca, abducción y aducción también, asimismo la articulación de la cadera, puede ser aducción y abducción. Igual las articulaciones carpometacarpianas, cada uno de los dedos, ¿verdad? Pueden realizar el movimiento de abducción y de aducción. Y con los movimientos, ¿verdad? De los antebrazos, podemos hacer movimientos de circunducción, igualmente la de la parte de la pierna. Otro de los movimientos, ¿verdad? Que vamos a hacer con la articulación temporomandibular, tenemos aquí la mandíbula, ¿verdad? Con el temporal se une elevación y depresión. Igual protrusión y retracción, como lo miramos la semana pasada. Y en las articulaciones intertarsianas puede ser un movimiento de eversión y eversión, ¿verdad? Y del tobillo, flexión y dorsiflexión. En el caso de la articulación radiocubital, puede ser realizar los movimientos de supinación cuando la palma de la mano está hacia adelante, se le llama supino, ¿verdad? Y la parte dorsal, que la parte se considera, ¿verdad?, una pronación. Y otra de las articulaciones, ¿verdad?, la atlanto-occipital, ¿verdad?, que decíamos la atlanto, la cervical, ¿verdad?, la C1, hace el movimiento de rotación. Y la articulación del codo también tenemos que hacer la rotación lateral y la rotación medial. Asimismo la de la cadera, una rotación medial y lateral. Aquí tenemos entonces mucha la bibliografía que se va a hacer uso, ¿verdad?, en el transcurso de la clase. Dígame.